Y dice, como hacen los otros apóstoles. En otras palabras, los otros apóstoles también están casados con hermanas cristianas. Pero no para ahí. Mire cómo sigue el verso. Y los hermanos del Señor, en otras palabras, y los hermanos de Jesús, porque usted sabe que Jesús tenía hermanos, por si acaso, muchos hermanos, y tenía hermanas también. Pues también dice aquí que estaban casados con esposas cristianas. Entonces, miren todo lo específico que está hablando, y concluye, dice, y Cefas, que esta mañana me preguntaron que si Pedro, Cefas es Pedro, era casado, sí. La Biblia menciona a la esposa de Pedro, que en cierta ocasión tenía fiebre y Jesús oró y la sanó. La suegra, sí, perdón. Y con la suegra deducimos, por supuesto, que tenía esposa. Por tanto, vemos claramente en este texto que se da por sentado de que el creyente, escúcheme bien, el creyente en general, sin tener ningún cargo, cualquier creyente, debe casarse con una persona creyente, no debe andar en yugo desigual. Pero en el caso de un líder, el cual Dios pone estándares altos, porque los líderes son representantes de Dios aquí, son modelos a los cuales la gente va a mirar. Claramente establece entonces que debe ser casado con una mujer cristiana. De lo contrario, no debería ser pastor. Aquí queda claro que cualquier líder en la iglesia debía tener una hermana cristiana por mujer o por esposa. Primera de Corintios 9, 4, 5. Léalo, búsquelo en griego, en arameo, en el idioma original y todo lo que lo dice claramente. Un comentarista me gusta porque resume esta parte de esta manera, y él dice que el liderazgo espiritual exitoso de sus familias es la evidencia que comprueba su capacidad para ejercer liderazgo espiritual en la iglesia, porque los líderes deben ser modelos de vida. Ese es el problema, que Dios ha escogido a líderes con un propósito, que lo representan y son los representantes, los ejemplos, los modelos que el mundo debe ver, el mundo y la iglesia. ¿Para qué? Para imitarnos. Por eso Pablo decía continuamente, imítenme a mí. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque él dice, como yo imito a quién, a Cristo. Hermano, los estándares son altos y no son establecidos por nadie. Dios los estableció. Seguimos. Ahora, ¿y de qué forma se es ejemplo? Y aquí, resumiendo todo, se es ejemplo o modelo, siendo intachable como esposo fiel de una mujer y teniendo hijos creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de disolución y desenfreno, como dice otra versión, o de desobediencia, como dice otra versión, rebeldía y obstinación, sin retar a las autoridades, porque esto entonces no hace que el ministerio pastoral quede en descrédito, que es lo que el enemigo busca. Y si no están, déjenme hacer esta frase, mencionarla para que los que no han estado aquí sepan por dónde es que Pablo va. Pablo da las cualidades en Tito 2, y lo he repetido varias veces, que ya predicamos 4 sermones sobre eso, a los hombres ancianos, a las mujeres ancianas, a los jóvenes, porque después que menciona esas cualidades, Pablo quiere establecer que si la iglesia no muestra las cualidades que se esperan, que Dios espera de usted, no se atreve a evangelizar afuera. La gente no le importa lo que usted diga si lo que usted vive no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia. La Biblia dice cómo debe comportarse, cuál es la actitud de cada persona, del anciano, de la anciana, del joven. Y si nosotros no andamos en línea con las escrituras somos los primeros desobedientes y no podemos entonces evangelizar a nadie, porque ellos nos van a sacar en cara, mira, pero
tú estás hablando, sobre todo en lo que tiene que ver con el liderazgo. Entonces, Pablo en Tito 2 establece sobre el grupo de la iglesia, pero en Tito 1 establece las mismas cualidades, pero en cuanto a los líderes. Porque si los líderes no andan en línea con lo que Dios establece, el mundo no te va a creer. Son los primeros que van a señalar. Pero ¿qué pasa? Vive así, vive así. ¿Cómo es posible? Esa es la línea de pensamiento de Pablo. Pablo lo resume así. Estamos en el verso donde dice que debes tener hijos creyentes. Mira cómo Pablo lo dice, pero de otra manera en Timoteo 3. Es lo mismo, pero le agrega algunas frases. Primera de Timoteo 3, capítulo 4 y 5, Pablo dice: el obispo o el pastor debe gobernar. Pausa, analicen. Debe gobernar, porque el líder, el hombre, es cabeza de qué? Del hogar, es líder. Tiene que gobernar en la casa, y si es pastor, tiene que gobernar en la iglesia. Pero hay un problema, porque si tú quieres gobernar en la iglesia y no puedes gobernar en la casa, hay una contradicción. La casa lo que tiene son 2 o 3 personas, algunos tienen 12, no sé, tienen hijos ahí. Mi abuela tuvo 14, Dios me libre. Bueno, no, eso no pasó con nosotros. Son otros tiempos. Los hijos son bendición de Dios, por supuesto. No quiero decir nada negativo con eso. Pero lo que quiero establecer, si no podemos, digamos, con una tribu de 12, los 12 discípulos, o lo que sea, y no podemos manejar esa iglesia, ¿cómo vamos a manejar la iglesia, hermanos? Que son diversas familias. Mira lo que dice Pablo, no me crean a mí. La Biblia dice: el obispo debe gobernar bien. No regular, más o menos, no, bien. Debe gobernar bien su casa, su esposo y sus hijos, y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y aquí hay una diferencia a Tito 1. Tito 1 trata con hijos adultos. Timoteo 3 trata con niños, con hijos que ya están bajo la tutela de nosotros. En ese caso es diferente. Hacer que sus hijos los obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, esto es sentido común, esto no hay que darle vuelta, no hay que buscar comentarios, esto es sentido común, hermano. El que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto es similar a un verso que Jesús una vez habló de cómo si en lo poco yo no soy fiel, ¿por qué Dios me va a poner en lo mucho? No, en lo poco no soy fiel, Él no me va a dar más, porque si no puedo manejar lo poco, lo mucho no me va a poner. Dios dice claramente: en lo poco me eres fiel, en lo mucho que te pondré. Eso es sentido común, hermanos. No hay que buscar ni darle vuelta a esto. Rápido, pasamos al siguiente punto entonces. Una vez Pablo ya presenta dos características particulares específicas. La primera es la de que debe de esposo o marido de una mujer. Número 2, luego trata con sus hijos deben ser creyentes. Ahora Pablo va a pasar a una lista muy interesante, dicho sea de paso, de características generales, que es el número 3, el punto número 3. Tercera cualidad de un pastor que es irreprensible. Tercera cualidad de un pastor que es irreprensible, y trata con el carácter general del pastor. Pablo presenta aquí, en el verso 7 en adelante, 2 listas de características generales. Síganme porque si no se pierde. La primera lista menciona 5 cosas negativas, y mientras yo estaba haciendo el sermón me recordaba que yo, cuando era miembro de esta iglesia y maestro, yo enseñé esta clase, no sé si Carlos se acuerda, incluso lo bosquejé de esa manera y digo: wow, Dios mío, 20 años atrás yo enseñando lo mismo ahora, pero obviamente yo no entendía nada antes comparado con ahora. Exactamente enseñé esta clase de esto, y lo dividí de esa manera.
La primera lista de 5 cosas negativas en el verso 7, y la segunda lista que Pablo va a dar da 6 cosas positivas en el verso 8. O sea, el verso 7 negativas, el verso 8 positivas. Son el carácter en general que debe tener el pastor. Hoy voy a tratar solamente las negativas porque es demasiado, hermano, y no lo quiero cansar. Ahora, lo que un pastor no debe ser, y estas son 5 características negativas que, dicho sea de paso, si son negativas no las debe tener, porque queda descalificado el candidato que tenga una de estas 5 características negativas, queda descalificado. Verso 7 dice: el obispo, el pastor. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Tiene a su cargo la obra de Dios. Aguántese ahí. Si fuera un negocio lo que yo tengo a cargo de una persona, no es un negocio, hermano. Mira lo que dice aquí. ¿Qué peso y qué responsabilidad recae sobre los líderes pastores de las iglesias? Es inmenso. Tiene a su cargo la obra de Dios. That's mind-boggling, como dicen. Si me quedo ahí, quiero correr. Señor, sácame de aquí. Esto es demasiado. Pero uno no corre porque si Dios te llama, tú no vas a correr. Tiene a su cargo, repito, la obra de Dios. La versión Reina Valera dice, es administrador de Dios. Y por lo tanto, debe ser, otra vez la palabra, no hacer, sino debe ser. Son características. Tiene que ver con el carácter. Intachable, ahí sale la palabra otra vez. Intachable, pero intachable ¿en qué? Bueno, va a darte la lista. Tiene que ser intachable en lo siguiente. No arrogante. No, el ministro no puede ser arrogante. El candidato a pastor no puede ser arrogante. El pastor no puede ser arrogante. La Reina Valera dice, no soberbio, ni iracundo, ni borracho. La Reina Valera dice, no dado al vino, ni violento, no pendenciero, no peleón, no violento, ni codicioso de ganancias malavidas o de ganancias deshonestas. Wow, bastante claro. No. Vamos a ver entonces cada una de ellas. Ténganme paciencia. Los niños yo sé que, pero los adultos, ténganme paciencia. Primero, veamos lo que es arrogante. El ministro no debe ser arrogante. ¿Qué significa? Esto es lo mismo que soberbio. Y este es un término fuerte en griego que significa lo contrario a ser consumido con uno mismo, buscar solo lo suyo, gratificándose y menospreciando a otros. Esto tiene que ver con ser una persona terca y obstinada. Tú eres terco, tú eres obstinado, tú eres arrogante. Tú no te pongas no te vistas que no debes ir. La arrogancia es una característica de los falsos pastores y falsos maestros. Esta declaración que yo hago ahora, yo no la había entendido años atrás. Era muy joven, no había visto el mundo ministerial, no me había topado con falsos maestros. Ahora lo puedo entender porque me he topado con muchos falsos pastores maestros dentro de la iglesia y puedo ver, ya veo que la Biblia tiene razón. Y una característica que se le sale por los poros a uno que es falso maestro, a uno que está en un lugar donde no debe estar, es que es arrogante. Es más, ese movimiento nuevo de la nueva reforma apostólica, y muchos que quieren hacer apóstoles, lo que brinda es arrogancia al ministro. Y intente usted hacer una corrección bíblica de algo sencillo. Se enojan con usted, no lo quieren escuchar, le cancelan el Facebook, me lo han hecho. Yo le digo, pero la Biblia, mira, léete aquí este texto.
Oh, no, evaden, echan y te cancelan porque son arrogantes. No se prestan a la corrección. La arrogancia es una característica de los falsos pastores maestros, como lo describe 2 de Pedro 2:10, que dice: atrevidos, son atrevidos, arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. La arrogancia de estas personas proviene de su egoísmo, que no les permite considerar a los demás y les pierden el respeto a la autoridad celestial y a la autoridad de esta tierra. Y de eso trata ese texto de 2 de Pedro 2:10. De aquellos arrogantes, falsos maestros que se atreven a retar a los ángeles, tanto bueno como malo, y ellos dicen: no, ellos no pueden, pero yo puedo. Hasta ese punto llega la arrogancia de los falsos maestros. El candidato al pastorado o pastor